En todo el mundo, el folclore está repleto de historias de tierras perdidas que los exploradores modernos no han conseguido localizar. Desde la antigüedad clásica, los eruditos griegos han escrito sobre la Atlántida, una isla continente del Océano Atlántico, posiblemente legendaria, cuyos habitantes asediaron la antigua Atenas antes de que su patria se hundiera en el mar. A mediados del siglo XIV, los marinos portugueses iniciaron la era de las exploraciones, buscando en la costa occidental de África el reino del Preste Juan, un legendario enclave cristiano en el corazón del mundo islámico, del que la cristiandad llevaba murmurando desde los tiempos de la Primera Cruzada. Casi un siglo después, los conquistadores españoles recorrieron las selvas de Sudamérica en busca de El Dorado, una legendaria ciudad perdida de oro. Otras tierras perdidas son Shambhala, un valle paradisíaco en el Himalaya, al que aluden la mitología budista hindú y tibetana, la isla de Avalon, el legendario lugar de descanso final del rey Arturo, y Aztlán, la mítica patria de los aztecas. Puede que a algunos canadienses les sorprenda saber que Canadá tiene sus propias leyendas del mundo perdido. Las más antiguas tienen su origen en los viajes vikingos a Canadá en el siglo X. Legendarias expediciones nórdicas inmortalizadas en sagas islandesas medievales y verificadas por las ruinas de un asentamiento vikingo descubierto en el extremo norte de Terranova en 1960. Las sagas islandesas describen los descubrimientos vikingos de 3 regiones al oeste de Groenlandia. La más septentrional de ellas es Helluland, un yermo dominio de zorros árticos y piedras planas que muchos creen que es la costa oriental de la isla de Baffin. Bajo Helluland, los marinos vikingos descubrieron Markland, una región alfombrada de densos bosques de hoja perenne repletos de animales salvajes, que se cree que es el norte del Labrador. Al sur de Markland, los exploradores nórdicos encontraron una tierra abundante en uvas silvestres a la que llamaron Vinland. Hoy en día, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la ubicación de esta tercera región descubierta por los exploradores vikingos. Algunos creen que Vinlandia es el norte de Terranova, donde las pruebas arqueológicas indican que hubo un asentamiento nórdico en torno al cambio de milenio. Otros sostienen que Vinlandia debe estar más al sur, quizá en Nuevo Brunswick o Nueva Inglaterra, donde la uva crece de forma natural en estado salvaje. Otros aún creen que Vinlandia es una invención destinada a atraer a los colonos vikingos a una colonia más septentrional y dura del Nuevo Mundo. En la saga de Eric el Rojo, la más joven de las 2 sagas islandesas que relatan la exploración nórdica de las Américas, un grupo de exploradores vikingos abandonó su asentamiento temporal en Vinlandia tras sobrevivir a una escaramuza con los Skrelingar, los diminutos nativos de Vinlandia, vestidos con pieles. Navegaron con sus palangreros hacia el noroeste, a lo largo de la costa atlántica de Norteamérica, antes de remontar un río que fluía hacia el este. Una mañana, mientras acampaban en la orilla norte del río, los vikingos fueron atacados por un monopatín, un mítico enano con una sola pierna que saltaba de un lugar a otro. También llamados monópodos y hesiápodos por los eruditos clásicos, estos personajes aparecen en los escritos de los antiguos griegos y romanos, e incluso en la Enciclopedia Naturalis Historia del siglo I del polímata romano Plinio el Viejo. Se decía que estos ágiles monstruos de un solo pie habitaban en la India, y su aparición en la saga de Eric el Rojo podría reflejar la creencia errónea de los vikingos de que Helluland, Markland y Vinland constituían las costas orientales de Oriente. El tuerto se acercó a los vikingos y disparó una flecha a su líder en el bajo vientre. El nórdico sacó el proyectil y bromeó diciendo que Vinlandia debía de ser muy pródiga, ya que le había crecido tanto la barriga ese invierno que la flecha no le había hecho daño.
el Umpi se alejó saltando hacia el norte, superando rápidamente a los vikingos que lo perseguían. Los nórdicos se adentraron brevemente en lo que supusieron que era la tierra de los pies únicos. Sin embargo, los exploradores no deseaban volver a encontrarse con esos monstruos armados con flechas y decidieron regresar a su barco. Tras pasar 3 años más en el Nuevo Mundo, los vikingos se embarcaron rumbo a Groenlandia, su hogar. Por el camino, se detuvieron en Markland, donde se toparon con una familia de Skraelings formada por un hombre barbudo, 2 mujeres y 2 niños. Aunque los nórdicos consiguieron capturar a los niños, el hombre y las 2 mujeres desaparecieron por agujeros en la tierra. Los vikingos adoptaron a los niños y les enseñaron su lengua, el nórdico antiguo. Más tarde, los pequeños nativos contaron a sus captores que 2 reyes, uno de ellos llamado Avaldamon y el otro Valdidida, gobernaban la tierra de los Skraeling. Los niños afirmaban que su pueblo no vivía en casas, sino que habitaba en cuevas o agujeros en la tierra. Los niños nativos capturados por los vikingos también afirmaban que junto a su tierra natal había otro territorio habitado por gentes que vestían ropas blancas y cuyas costumbres incluían proferir fuertes gritos, llevar largas varas y llevar flecos. Los vikingos apodaron a este lugar Vitramannaland, o Tierra del Hombre Blanco. Según un manuscrito islandés del siglo XIV llamado Hauksbók, los vikingos creían que la Tierra del Hombre Blanco estaba habitada por un pueblo llamado Albani, o albinos, cuyo pelo y piel eran tan blancos como la nieve. Otros manuscritos islandeses medievales, como el Landnámabók y la saga del pueblo de Eire, indican que se creía que los Albani eran de ascendencia gaélica irlandesa y que la Tierra del Hombre Blanco también se conocía como Hibernia Major o Gran Irlanda. Algunos académicos han intentado establecer una conexión entre los Albani y los Papar, siendo estos últimos monjes irlandeses que habían ocupado las Islas Orcadas, las Islas Feroe e Islandia antes de la expansión vikinga en la Alta Edad Media, y que algunos creen que huyeron de sus remotas moradas como resultado de la persecución pagana. En su polémico libro de 1998, The Farfarers, antes de los nórdicos, el escritor y biólogo canadiense Farley Mowat identificó la Tierra del Hombre Blanco con la desolada costa occidental de Terranova, postulando que sus habitantes albaneses eran británicos neolíticos que cruzaron el Atlántico hace miles de años, desplazados por tribus celtas. Hoy en día, la mayoría de los historiadores descartan la Tierra de los Tuertos, los reinos del Skraeling y la Tierra del Hombre Blanco como adornos ficticios, fruto de siglos de transmisión oral o fábulas ideadas por el autor de la saga de Eric el Rojo, la más fantástica de las 2 sagas islandesas que describen los viajes vikingos a América. Algunos estudiosos imaginativos han tratado estas historias con seriedad y han intentado determinar la ubicación de estas tierras perdidas de la leyenda vikinga, pero ninguna de sus teorías ha logrado la aceptación universal de la comunidad académica. A menos que nuevos descubrimientos arqueológicos o históricos las aclaren, es probable que la verdadera identidad de estas tierras vikingas perdidas siga siendo un misterio. En 1492, el navegante italiano Cristóbal Colón redescubrió el Nuevo Mundo bajo los auspicios de los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, gobernantes de lo que pronto se convertiría en una España unida. 5 años más tarde, otro navegante italiano llamado Giovanni Caboto, o John Cabot, navegó hacia el oeste desde Bristol, Inglaterra, con la esperanza de descubrir una ruta alternativa a Asia en nombre del rey Enrique VD. En lugar de ello, descubrió las costas orientales de lo que era Terranova o Nueva Escocia.
Un poco tarde, Francia lanzó sus propias expediciones al Nuevo Mundo a principios del siglo XVI. En primer lugar, en 1524, un marino italiano llamado Giovanni da Verrazzano exploró la costa atlántica desde Florida hasta Terranova, reclamando para el rey Francisco I de Francia todo lo que había entre la colonia meridional de Nueva España y la colonia inglesa septentrional de Terranova. Una década más tarde, el marino bretón Jacques Cartier exploró y cartografió el Golfo de San Lorenzo en nombre del mismo rey francés, plantando una cruz de madera de 10 metros de altura con las palabras «Vive la Roi de France» o «Viva el Rey de Francia», en las orillas de la bahía de Gaspe, cerca de la desembocadura del río San Lorenzo. En el verano de 1534, mientras erigían esa cruz, Jacques Cartier y su tripulación se encontraron con una banda de indios iroqueses que habían acudido a la zona para su caza anual de focas. Utilizando el lenguaje de signos, Cartier habló con el jefe de la banda, Donnacona, y le obligó a permitir que 2 de sus hijos, llamados Taignoagny y Domagaya, le acompañaran a través del océano hasta Francia. Durante el viaje de regreso, Cartier se enteró por sus 2 huéspedes iroqueses de que el poblado que presidía su padre, situado en lo que hoy es la ciudad de Quebec, se llamaba Kanata. Cartier interpretó erróneamente esta palabra iroquesa, que significa aldea, como una denominación para toda la región, y bautizó el país con el nombre de Canadá. En mayo de 1535, Jacques Cartier emprendió su segundo viaje a Canadá, equipado con 3 barcos y 110 hombres y acompañado por los 2 hijos del jefe Donnacona. Tras una larga travesía por el Atlántico, Taignoagny y Domagaya condujeron a los exploradores franceses a través del Golfo de San Lorenzo y remontaron el río San Lorenzo rumbo al pueblo de su padre, Stadacona. En un punto situado a unos 190 kilómetros río abajo del pueblo, los nativos señalaron la desembocadura de un afluente que desembocaba en el San Lorenzo a estribor, conocido hoy como río Saguenay, y comentaron casualmente que si remontaban ese río hacia el oeste durante 2 días, llegarían a la frontera de un reino llamado Saguenay. Cartier escribió el incidente en su diario. Traducido al español, el texto es el siguiente: en medio del vapor hay 3 islas, y frente a ellas hay un río muy profundo y rápido, que es el río y la ruta hacia el reino y el país del Saguenay, según nos informaron nuestros 2 hombres de Canadá. Este río nace entre altas montañas de roca desnuda, con muy poca tierra sobre ellas. Los informadores nativos de Cartier no se explayaron aquel día sobre las cualidades de este misterioso reino de Saguenay, un dominio que en los meses siguientes se revelaría como una de las más exóticas, intrigantes y desconcertantes de las tierras perdidas de Canadá. Después de visitar e intercambiar regalos con Donnacona y su banda en Stadacona, Cartier y sus hombres, en contra del consejo del jefe, continuaron remontando el río San Lorenzo en busca de otra aldea iroquesa llamada Hochelaga, a la que los hijos del jefe habían aludido durante su estancia en Francia. Cartier y su tripulación descubrieron rápidamente el poblado frente a lo que hoy llamamos la isla de Montreal. Los franceses visitaron Hochelaga e intercambiaron regalos con los nativos. Los iroqueses envasaron una pipa para celebrar la ocasión, y así los exploradores se convirtieron en los primeros europeos en fumar tabaco. Durante la estancia de los exploradores en Hochelaga, los nativos señalaron las medallas de oro y plata que llevaban Cartier y sus oficiales y les explicaron, mediante gestos y signos con las manos, que esos metales podían encontrarse en grandes cantidades en una tierra situada al noroeste, un país ocupado por tribus belicosas que luchaban entre sí constantemente, al que se podía acceder por el río que hoy conocemos como Ottawa. Para poner a prueba a sus informadores, Cartier les presentó objetos de cobre y les preguntó si ese metal también podía encontrarse en aquella misteriosa región del noroeste.
Los iroqueses indicaron que el país no era conocido por su cobre, aunque el metal podía encontrarse más al sur. Se preguntaban los exploradores si esta tierra de oro y plata sin nombre tendría alguna relación con el misterioso reino de Saguenay. Tras concluir sus negocios en Hochelaga, Cartier y sus hombres regresaron río abajo hasta Stadacona, donde decidieron pasar el invierno. Durante los fríos y amargos meses que siguieron, los franceses se enteraron por sus anfitriones iroqueses de que el reino de Saguenay era efectivamente la misma tierra aludida por los aldeanos de Hochelaga, de la que se decía que contenía grandes cantidades de oro y plata. Incitados por su ávida audiencia francesa, los nativos afirmaron que Saguenay era un país vasto y populoso, cuyos habitantes vestían ropas no muy diferentes de las que llevaban los exploradores franceses. El propio Donnacona informó a los franceses de que Saguenay era rico no solo en oro y plata, sino también en rubíes, pieles finas y una gran variedad de especias valiosas, y que sus ciudadanos no solo vestían al estilo europeo, sino que también tenían la piel blanca, evocando la misteriosa tierra del hombre blanco a la que aludían las sagas vikingas. Es interesante señalar que, entre las muchas historias fantásticas que Donnacona relató a los crédulos exploradores alrededor de la hoguera aquel invierno, había una que se hacía eco de la leyenda vikinga del país de los tuertos. Nos dicho además, escribió Cartier en francés, que había estado en otro país cuyos habitantes solo tienen una pierna. Llegó la primavera y Cartier y sus hombres se prepararon para partir hacia Francia. Antes de partir, secuestraron al jefe Donnacona y a otros 9 aldeanos iroqueses, atrayéndolos a la cubierta de uno de sus barcos. Los exploradores apaciguaron al enfurecido jefe, prometiéndole que el rey de Francia le haría grandes regalos a él y a su pueblo. Sin más opción que someterse a los deseos de los exploradores, Donnacona se despidió de su familia, mientras Cartier y sus hombres guiaban sus barcos por el San Lorenzo. Los exploradores y sus cautivos indígenas llegaron sanos y salvos a Francia tras un viaje sin incidentes, tras el cual Cartier presentó al jefe iroqués al rey Francisco I. En la galería recién construida del castillo de Fontainebleau, en las afueras de París, el jefe Donnacona deleitó al rey francés con las mismas historias que había contado a Cartier y sus hombres aquel invierno. La más importante de ellas era la historia del fabulosamente rico reino de Saguenay, una historia por la que el rey Francisco I mostró un enorme interés. Antes de que el rey francés tuviera la oportunidad de equipar a Cartier para otro viaje a Canadá, estalló la guerra entre Francia y la poderosa Casa de Habsburgo, que controlaba tanto el Imperio español como el Sacro Imperio Romano Germánico. El conflicto giraba en torno a una disputa sobre el control del norte de Italia. 3 años después de que Francisco I y el emperador Carlos V firmaran una tregua en 1538, el rey de Francia encargó a Jacques Cartier un tercer viaje a Canadá, esta vez para colonizar Nueva Francia. Desgraciadamente, ni Jacques Cartier ni ninguno de los exploradores norteamericanos que le siguieron pudieron descubrir pruebas del misterioso reino de Saguenay. A finales del siglo XVI, incluso los cartógrafos más imaginativos, como dijo un historiador, estaban firmemente convencidos de que Saguenay era un mito y desapareció de los mapas como había desaparecido de la mente de los hombres. Solo perduró en el nombre del sombrío río que se suponía conducía al gran imperio. Hay algo de cierto en las increíbles historias que Jacques Cartier y su tripulación aprendieron de los iroqueses del San Lorenzo durante su segundo viaje a Canadá. Tal vez, como se ha sugerido antes, el reino perdido tenga algún tipo de conexión con la tierra del hombre blanco, aludida en las sagas vikingas. Quizá la historia esté relacionada con algún recuerdo indígena de los propios vikingos.
que colonizaron el norte de Terranova y quizá partes del continente canadiense más de 500 años antes de que Jacques Cartier pisara por primera vez el Nuevo Mundo. Tal vez el escurridizo reino no fuera más que una fábula inventada por Donnacona y los nativos del San Lorenzo, en beneficio de sus crédulos huéspedes europeos, claramente interesados en la adquisición de oro y plata. O tal vez existiera realmente un antiguo reino dorado con oro y rubíes oculto en las tierras salvajes de Quebec, cuyo legado era poco más que una leyenda iroquesa que se desvanecía en la época del primer viaje de Cartier. En 1541, tras su tercer y último viaje al Nuevo Mundo, Jacques Cartier estableció una pequeña colonia de 400 almas en el emplazamiento de lo que más tarde sería la ciudad de Quebec, no muy lejos de la aldea iroquesa de Stadacona. Esta colonia, llamada Fort Charlesbourg Royal, fue el primer intento francés de asentamiento permanente en lo que se convertiría en Nueva Francia. Aunque Cartier y sus compañeros colonos abandonaron el fuerte 2 años más tarde a causa de las inclemencias del tiempo, el escorbuto y las incursiones de guerreros iroqueses hostiles, el fuerte Charlesbourg Royal disfrutó de una breve estancia como capital de la primera provincia norteamericana de Francia. El rey Francisco I nombró a un corsario francés llamado Jean-François de la Roque de Roberval teniente general de su nueva colonia, y en la primavera de 1542, Roberval partió a través del Atlántico, decidido a unirse a Cartier y sus colonos, y asumir su cargo como representante de más alto rango de Francia en el Nuevo Mundo. Le acompañaba en este viaje su joven prima soltera, Margarita de la Roque de Roberval. Marguerite llamó la atención de cierto noble francés a bordo del barco cuyo nombre se ha perdido para la historia, aunque algunos relatos ficticios lo identifican como Etienne Gosselin, un carpintero de Rivera, y pronto el caballero comenzó a hacer visitas al camarote de la joven demoiselle. Alentada por su criada, una vieja camarera normanda llamada Damien, Marguerite empezó a corresponder a los afectos del aristócrata y en poco tiempo la pareja empezó a mantener relaciones ilícitas mientras Damien vigilaba en las inmediaciones. Uno de los marineros franceses a bordo descubrió la relación secreta y se lo comunicó a Roberval. Enfurecido por el escandaloso comportamiento de su pariente, el teniente general decidió cimarronear a su prima, a su amante y a su cómplice, Damien, en una isla de la costa de Nueva Francia. Desplegó su mapa personal del país que había adquirido de Cartier y rápidamente encontró un lugar que se adaptaba perfectamente a su propósito. Una lengua de tierra con un nombre siniestro, la Isla de los Demonios. La Isla de los Demonios apareció impresa por primera vez en 1507, en un famoso mapa del mundo dibujado por el cartógrafo holandés Johannes Ruijs, conocido y posible compañero de barco de John Cabot. Se decía que la isla era grande, hermosa y deshabitada, y que tanto los nativos como los blancos solían cazar y pescar en sus costas durante el día. Sin embargo, el encanto físico de la isla no era más que una fachada material que servía para disfrazar un oscuro y aterrador secreto que yacía en sus entrañas. Cuenta la leyenda que la Isla de los Demonios estaba encantada por fantasmas y espíritus malignos, y que si alguno de sus visitantes se aventuraba demasiado lejos en el interior boscoso de la isla, se hacía vulnerable a sus maliciosos habitantes espectrales. La naturaleza siniestra de la isla fue aludida por primera vez en una inscripción que acompañaba al mapa de Reich de 1507, en la que se leía, en latín: los demonios asaltaron los barcos cerca de estas islas, que fueron evitadas, pero no sin peligro. Según André Tebet, viajero francés del siglo XVI y sacerdote franciscano, varios marinos le contaron personalmente que, al pasar por la isla durante una tormenta, oyeron en el aire, como en la cofa o en los mástiles de sus naves,
voces humanas que hacían un gran ruido sin que pudieran discernir palabras inteligibles, solo un murmullo como el que se oye el día de mercado en medio del mercado público. Estas voces les causaron 100 veces más asombro que la tempestad que les rodeaba. Sabían muy bien que se hallaban cerca de la isla llamada de los demonios, pero no prestaron atención a este hecho hasta que algunas buenas gentes elevaron plegarias e invocaron el santo nombre de Jesús, y poco a poco el murmullo fue desapareciendo, aunque la tormenta continuó durante mucho tiempo después. Fue en esta isla encantada donde el teniente gobernador Roberval decidió cimarronear al desventurado trío dejándoles 4 arquebuses, mosquetes de cerilas, una cantidad de perdigones y pólvora, una tea, algunas provisiones, unas cuantas herramientas de hierro y un ejemplar del Nuevo Testamento. Resignados a su suerte, los náufragos decidieron sacar el máximo partido de su lamentable situación y se dispusieron a construir camas rudimentarias y un refugio primitivo con ramas de abeto. Comenzaron a subsistir a base de caza salvaje que cazaban con sus arcabuces y complementaban su dieta con frutas silvestres. Cada noche, el trío era atormentado por los demonios de la isla, que adoptaban formas horribles y hacían cabriolas fuera de su refugio en la oscuridad, a veces chillando tan fuerte que, como dijo Tebet, parecía como si hubiera más de 100,000 hombres juntos. Las semanas se convirtieron en meses, y pronto Marguerite supo que estaba embarazada. Por desgracia, su amante no viviría para ver nacer a su hijo. Después de que sucumbiera a una fiebre adquirida por el consumo de agua contaminada, Marguerite enterró a su amante en una tumba tan profunda como pudo cavar. Sin embargo, sus esfuerzos no sirvieron para evitar que el olor de su cadáver en descomposición atrajera a los animales salvajes, y Marguerite pasó muchas noches ahuyentando con su arcabuz a osos y otros carroñeros de la tumba del noble. Incapaz de soportar las privaciones del estilo de vida primitivo que se le había impuesto, la anciana Damienne falleció antes de la primera nevada, dejando a Marguerite sola en el parto. Aunque tanto Marguerite como su hija sobrevivieron al parto, la niña siguió trágicamente a su padre a la tumba poco después, dejando a su madre completamente sola, salvo por los residentes epónimos de la isla de los demonios. Durante casi 3 años, Marguerite se ganó la vida a duras penas en la isla maldita, sobreviviendo gracias a su ingenio y a su cada vez más escaso suministro de pólvora. Arrepentida de sus pecados, se dedicó a rezar y a leer las Sagradas Escrituras, y pasó muchas horas hojeando lo que se convertiría en una vieja Biblia. Sus oraciones fueron finalmente escuchadas cuando, en el otoño de 1544, una tripulación de pescadores vascos la vio caminando por la orilla y remaron para investigar. Después de escuchar su increíble historia, los pescadores llevaron a Margarita, junto con varias pieles de oso que había conservado, una de ellas perteneciente a un oso polar, a través del Atlántico hasta la ciudad francesa de La Rochelle, donde más tarde enseñaría a leer y escribir a las hijas de los nobles locales. Hoy se cree que Marguerite y sus compañeros de naufragio quedaron abandonados en la isla de Quirpón, una diminuta isla frente a la península septentrional de Terranova, que se parece muy poco en forma o ubicación a la isla de los demonios, tan prominente en los mapas de Norteamérica de los siglos XVI y XVII. Parece ser que el teniente gobernador Roberval equiparó la isla de Quirpón con la siniestra isla de los demonios para disuadir futuros intentos de rescate. Si la isla en la que Marguerite y sus compañeras quedaron varadas no era la verdadera isla de los demonios, entonces, ¿cómo se explican los diabólicos visitantes que, según Marguerite, las acosaban por la noche? Algunos escritores han observado que el sonido del viento silbando entre las rocas marinas de la isla de Quirpón tiene una peculiar cualidad humana.
y que las grandes alcas, una especie de ave no voladora de gran tamaño que antaño prosperaba en el Atlántico Norte y que fue cazada hasta su extinción en el siglo XIX, hacían ruidos verdaderamente espantosos por la noche. Quizá los demonios que atormentaban a Marguerite no fueran más que el producto de esta inquietante cacofonía nocturna y de una imaginación hiperactiva. Si la isla de Quirpón no es realmente la isla de los demonios, ¿dónde se encuentra esa isla maldita? A pesar de la creencia generalizada en su existencia, la isla de los demonios empezó a desaparecer de los mapas europeos a mediados del siglo XVI. Hoy se cree que es una isla fantasma, un lugar ficticio basado más en relatos de viajeros que en estudios topográficos reales. Tal vez la isla de los demonios no sea más que una pieza de fantasía del siglo XVI. O tal vez exista realmente una isla en el Atlántico Norte donde merodean los demonios, a la espera de que algún desventurado explorador se aventure tierra adentro desde las solitarias costas de la isla. Ambientado en el norte de Canadá tras la fiebre del oro de Klondike, el cuarto y último mundo perdido de esta lista está muy alejado del noreste atlántico y de los primeros tiempos de la colonización norteamericana. En mi libro Leyendas del Valle del Nahanni, describo con todo lujo de detalles este escurridizo lugar, por lo que aquí me limitaré a unos breves párrafos destinados a resumir la leyenda en general. En 1897, miles de buscadores de oro de todo el mundo acudieron en masa al territorio del Yukon, en el noroeste de Canadá, animados por la noticia de una mina de oro en un afluente del río Klondike. Pocos de los que partieron hacia Dawson City, en el corazón del Klondike, llegaron realmente a su destino, y de esos pocos, aún menos consiguieron hacerse ricos. Impertérritos, muchos de los que no encontraron fortuna en Klondike buscaron oro en otras regiones del norte de Canadá y Alaska. A principios del siglo XX, algunos de estos buscadores regresaron de sus andanzas boreales con extrañas historias de fantasmas, luces fantasmales y salvajes peludos. Una de las muchas historias increíbles que legaron a Otside, como los norteños solían referirse a la civilización del sur, hablaba de un valle tropical lleno de vapor en el Ártico que permanecía libre de nieve y hielo, incluso durante los inviernos más rigurosos. Al igual que los Beyul de la tradición budista tibetana, valles sedénicos ocultos en el Himalaya, protegidos de las tormentas de nieve y los animales salvajes, este oasis ártico estaba repleto de exuberante y exótica vegetación y se mantenía caliente gracias a las numerosas fuentes termales que lo atravesaban. A pesar de las enormes manadas de animales que se refugiaban en este paraíso septentrional, los nativos de la región que conocían su existencia rehuían el lugar, temerosos de los espíritus malignos y los enormes monstruos prehistóricos que, según creían, habitaban su selva.